Ya, recordemos que estamos en la unidad 3, ya, básicamente procesos mineros, y estas son las unidades y respectivos resultados de aprendizaje, ya que ya lo vimos la semana anterior. Bueno, en sí cuando uno habla de procesos y habla de procesos mineros, que es lo más correcto, hay veces que tiende uno a agrupar o a separar. Para mí lo más correcto es esto, para mí es lo más correcto, ojo, para mí, ¿ya? Ahora, claro, uno en lo que corresponde a extracción de mineral también hay proceso de transporte. Sin embargo, yo el transporte igual a veces prefiero como dejarlo como un proceso aparte, ya que van a haber distintas características que nos van a decir a nosotros cómo debe ser el transporte. O sea, tenemos, por ejemplo, un caso acá de CAP, que ellos tienen una faena en Los Colorados de extracción de hierro, pero ellos lo procesan prácticamente en Huasco. Y ellos tienen, si ustedes se dan cuenta, un transporte que es por ferrocarril. Entonces, hay distintos tipos de medios y formas de poder hacer transporte, ¿ya? Ahora, independiente de que algunas faenas trabajen estos dos, por ejemplo, juntos, o estos dos juntos, ¿ya? Es recomendable siempre poder trabajarlo de manera independiente, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, en sí, chiquilla, la minería es la obtención selectiva de minerales y otros materiales a partir de la corteza terrestre, ¿ya? Y esto también corresponde a la actividad económica primaria relacionada con la extracción de elementos. Ahora, de una forma u otra, la minería es una actividad que se realiza en Chile desde mucho tiempo y también es una actividad que realiza el Estado de Chile mediante o a través de Codelco, ¿ya? Que en el fondo hay que ponernos a pensar que Chile es uno de los mayores productores de cobre a nivel mundial. O sea, y eso se tiene que tener esa lógica. Ahora, independiente de que la minería uno pueda trabajarla desde un ámbito de la gran minería, esta también se puede desarrollar desde la perspectiva del pequeño minero, el mediano minero, ¿ya? Y que es también uno de los ámbitos que más se desarrolla en la actualidad, o sea, lo que es pequeña y mediana minería, ¿ya? Y no olvidar que ellos generan mineral con un contenido con una ley en específico, ¿ya? Y ellos se lo venden a un poder de compra, que en este caso es Enami. Ahora, lo principal de la minería es que uno puede obtener un beneficio económico. O sea, existe una persona que vende mineral a una planta, por ejemplo, la planta lo procesa y va a obtener un concentrado, y también vamos a tener un lugar que va este concentrado a transformarlo ya en un metal en sí, que puede ser en este caso una fundición y luego una refinería. Recuerden que la diferencia entre fundición y refinería es el porcentaje de pureza del cobre que se obtiene. Y eso es lo importante también poder diferenciarlo. Ahora, dependiendo del tipo de material extraer y beneficiar, la minería se divide en metálica y no metálica. O sea, uno siempre escucha que acá en Chile se trabaja mucho lo que es cobre, lo que es oro, lo que es plata. Y ya más para el más en la zona de Perú y Bolivia, lo que es la plata y oro también se trabaja de manera bastante importante. Ya recordemos que la cordillera de los Andes no solamente pasa por Chile, sino que pasa también por otros países. ¿Ya? Y ahí tenemos ciertas zonas con un alto contenido o unas zonas bien mineralizadas para poder también tomar en cuenta. Ahora, la minería metálica, claro, es una de las que se trabaja y se desarrolla en mayor cantidad en Chile y también en otros países en Sudamérica. Pero la no metálica es una que también se desarrolla quizás en una cantidad. No todos saben que hay ciertos elementos como algunos carbonatos, algunos silicatos que se extraen en Chile. Bueno, en los 1900 Chile tenía una producción muy importante a nivel mundial de un mineral no metálico, que es el famoso salitre, ¿ya? Que en el fondo en esa época se utilizó mucho para la agricultura y también para poder desarrollar explosivos. Bueno, llegó un momento que ya el salitre dejó de venderse mucho en Chile porque se empezó a encontrar un salitre de manera artificial, ya no natural como el que nosotros teníamos. Bueno, gracias a la minería no metálica, eh, o a los efectos o a los hechos sociales que ocurrieron en este contexto de todo lo que es la época del salitre, tenemos muchas leyes en temas de seguridad actuales. Ya tenemos también un respeto mayor al trabajador, pero producto de esa época. ¿Ya? O sea, no hay que olvidar que muchas leyes en Chile se han originado producto o se han modificado producto de eventos sociales. Y eso hay que tenerlo siempre. O sea, desde la ley Zamudio, desde la ley Cholito, ya hasta una cantidad importante de leyes.
¿ya? Han tenido orígenes por eventos que quizás no han sido tan sanos que ocurran. O sea, siempre el respeto a las personas y a los animales, no se transa eso. Ahora, en Chile, las minas también reciben el nombre de faena, sin distinción entre cielo abierto, rajo o subterráneo, ya que eso también muchas veces uno dice, voy a faena, pero ambas pueden tener distintos métodos de trabajo, en el fondo una extracción al aire libre o a rajo abierto y una extracción subterránea. En la práctica, ambos tipos de faena van a extraer mineral. Sin embargo, no puedo yo decir lo mismo que extraer minerales a rajo abierto es exactamente lo mismo de una manera subterránea. O sea, implican trabajos, implican riesgos completamente distintos y muy opuestos, ¿ya? Bueno, muchos pueden decir, pero profe, el manejo de explosivos, claro, el manejo de explosivos es una cosa, pero no es lo mismo estar haciendo perforaciones a rajo abierto que estar perforando en una mina, ¿ya? No es lo mismo, ¿ya? Independiente que, por ejemplo, uno tenga una caja y la labor, por ejemplo, tiene que tener unas distancias mínimas de seguridad, que, por ejemplo, a las paredes de la caja de un equipo se recomienda, bueno, hay una guía metodológica o una guía de seguridad para la pequeña minería. Y ahí esta recomienda que, por ejemplo, si tengo un equipo, la distancia entre el equipo y las paredes de la caja no debe ser menor a 50 centímetros. ¿Ya? O sea, hay distintos parámetros de seguridad, pero que están definidos también en la magnitud del proceso minero que se desarrolla, para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, en la minería, mineral se refiere al material con valor económico, que es enviado a la planta de procesamiento, se diferencia del material de baja ley que no es enviado a la planta, y ahora, pero podrán en algún día y el lastre o estéril de material que no tiene valor económico. O sea, siempre vamos a tener un material de baja ley que como tiene tan poco mineral que se lleva a botadero, porque en el fondo no genera un valor económico alto. Ya, ahora, en algunas faenas o algunas plantas puede también pasar un fenómeno de que procesan mucho mineral con baja ley. Y uno dice, pero esto no tiene lógica. Para ellos sí tiene lógica a veces, porque ellos, como tienen una infraestructura muy grande, pueden procesar mucho volumen de material, independiente si este tenga o no una buena ley. ¿Ya? Ahí es un tema que ya se tiene que ver de una perspectiva económica, y eso lo ve cada empresa en su caso. Y el estéril o el material que no tiene valor económico, ¿ya? Em, Muchas veces quizás les va a tocar ver faenas en los cuales uno cuando se dirige hacia ella, va a encontrar, por ejemplo, como botaderos. En el fondo es una sección donde tú vas circulando y tú te das cuenta que hay material en el cual no tiene, o quizás no tiene contenido mineral. Ahora, los botaderos también tienen ciertas condiciones de seguridad, ¿ya? Y eso también viene asociado a que uno va a tener una ladera y lo ideal no es sobrecargar tanto la corona o la parte superior, para que la parte media no empiece a tener una debilidad y empiece a haber riesgos de derrumbe. Eso también es un tema que se debe considerar. Ahora, el término recurso minero cubre mineralizaciones y materiales naturales de interés económico intrínsecos, los cuales han sido identificados y estimados a través de actividades de exploración. Ahora, nunca olvidarse que tenemos la exploración, tenemos la prospección, una vez que nosotros ya estamos definiendo más o menos un volumen, un cuerpo mineralizado, tiene que ya empezar a todo lo que es la fabricación, por ejemplo, de una mina o una faena en este caso para la extracción de él, y luego tiene que haber un tema de procesamiento. O sea, desde que se identifica un cuerpo con contenido mineral hasta otros elementos, no es algo que pase de un día para otro. Tiene un tiempo y tiene una lógica. ¿Ya? Y también tiene un tema de recursos asociados. Ahora, ¿por qué les hago mención a esto? Porque más abajito vamos a ver el concepto de faena minera y todo lo que esto implica. Es importante entender ese concepto porque es lo que uno después se pregunta, ¿qué le fiscalizan a uno? En minería nosotros tenemos el reglamento de seguridad minera, tenemos el código minería y tenemos varios elementos más. Y minería es una de las pocas actividades económicas en Chile que se encuentra tan bien normada. O sea, uno, por ejemplo, yo agradecería, por ejemplo, no sé, porque quizás retail, por ejemplo, o algún aspecto de la agricultura estuviesen tan bien normados como lo es minería. Ahora, también se entiende que tiene que estar así de normado porque la minería, cuando ocurren accidentes, no son accidentes menores. Ya, o sea, em,
Por ejemplo, el incendio que ocurrió ayer en una planta, en la práctica eso es faena minera, ¿ya? Y eso también va a tener implicancias quizás para la operación. Pero es lo importante tomar en cuenta, que minería y faena minera es un concepto bien amplio. La reserva minera es aquella porción de recurso medido o de recurso indicado económicamente extraíble de acuerdo a un escenario productivo, medioambiental, económico y financiero derivado de un plan minero. O sea, el plan minero no solamente viene asociado a que nosotros como empresa tengamos definido un método de explotación, o digamos, vamos a extraer un mineral de una faena subterránea bajo estas características, bajo este método de explotación en específico, ¿ya? No es solamente eso. Todo proyecto tiene que también tener un análisis de cómo este va a impactar a la sociedad y específicamente cómo va a impactar a la componente medio ambiente. ¿En qué cosa? En el uso de agua. Minería, chiquillos, utiliza mucha agua. O sea, por cada litro que uno utiliza en la casa, minería utiliza 150 litros o incluso un poco más. Y eso es importante también entender de que toda actividad humana, independiente si es minería, va a producir un efecto en el medio ambiente, mayor o menor, pero va a producir un efecto para poder también tomarlo en cuenta. O sea, el plan minero no solamente va a implicar todo lo que todo lo que tiene relación con un método de explotación, sino que también cómo se va a hacer el trabajo en cuanto a la parte medioambiental. Y para eso nosotros también tenemos el famoso sistema de evaluación de impacto ambiental, que nos obliga a que todo proyecto que cumpla con ciertas características debe someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y eso también para poder tomarlo en cuenta. Nosotros tenemos el famoso reglamento de seguridad minera, el decreto 132. Ya. Ahora, ustedes también lo van a poder conocer como reglamento minero, como el de seguridad minera, el ex 72, porque 72 era el nombre anterior que tenía, entre otros elementos. Ahora, cuando uno empieza a ver los títulos que tiene, acá, si uno se da cuenta, empieza ya prácticamente a trabajar todo, o todo el ámbito de minería, desde lo que es la explotación en minas subterráneas, a rajo abierto, explotación minera del carbón, que recuerden que la minería del carbón se desarrolló mucho en la zona sur de nuestro país, ¿ya? Y hay bastante literatura, no solamente minera, sino literatura que está muy relacionada a lo que es la labor minera en sí, ¿ya? Y hay varios libros bien importantes como Chiflón del Diablo, por ejemplo, o cierta literatura también de Valdo Perlillo, que en el fondo muestra mucho todo el tema minero del carbón en esa instancia, o en esa época, en realidad. Bueno, explotación minera de petróleo, aunque ustedes no muchos lo saben, Chile también está de petróleo. Quizás no es la misma cantidad y calidad que se extrae en otros países, pero existe una extracción de petróleo en Chile. El procesamiento de sustancias minerales, que para esto uno también lo llama como, o en las famosas plantas de beneficio, por ejemplo, que en el fondo yo obtengo una roca con contenido mineral, en la cual yo espero poder sacar un beneficio o un producto, como por ejemplo puede ser un concentrado, ¿ya? Recuerden que tenemos plantas concentradoras y plantas que también hacen la famosa lixiviación, que en el fondo es la obtención de cobre o de un producto mineral, pero con la adición, por ejemplo, de reactivo y bajo ciertas características. También tenemos la construcción de proyectos y obras civiles en la industria minera extractiva, o sea, todo lo que son caminos, campamentos, también pasan a ser faenas mineras, para poder tomarlo también en cuenta. Instalación y servicios de apoyo, normas sobre cierre de faenas mineras, que esto se ha estado trabajando mucho ya a partir del 2008-2009. De hecho, hay varios proyectos mineros muy importantes que se han sometido al cierre de faenas como corresponde, ¿ya? Y ahí, si mi memoria nos falla, tenemos, por ejemplo, el caso del Indio, que el Indio se sometió a un cierre de faena, como lo estipula la ley. Bueno, tenemos también todo lo que tenga relación con lo que son los explosivos, ya independiente de que tengamos leyes en específicos para esto y que hay una regulación tanto del ejército como de carabineros con respecto a lo que es el transporte, almacenamiento y manipulación de explosivos. Nunca olvidar, chiquillos, que toda manipulación de explosivos debe realizarse con el famoso carnet de manipulador de explosivos, para poder también tomarlo en cuenta. Y si a mí me sorprende, manipulando explosivos sin este elemento, pasa a ser un delito, no una falta.
¿ya? Para poder tomarlo en cuenta. Y el delito es bastante complejo. Se te puede acusar de... hay un concepto que no me recuerdo exactamente en este momento, pero se te puede aplicar la ley de seguridad interior del Estado. Ya en este caso por acusarse de terrorismo, por manipular explosivos sin los respectivos elementos de seguridad. Los puntos de embarque y lo que corresponden a sanciones y disposiciones finales, ¿ya? Es importante que los que trabajen después a posterior en minería, ¿ya? Y específicamente los que hagan labores de supervisión y el trabajo de seguridad en minería, manejen bastante el reglamento, ya que el reglamento te indica bastantes cosas. O sea, si tengo, por ejemplo, una boca de mina, ¿cuál es la distancia que tiene que tener un polvorín, por ejemplo, de la boca de mina? ¿Ya? Y eso es importante tomarlo en cuenta. En qué sección de una faena subterránea, por ejemplo, puede haber un polvorín, o en qué secciones también, por ejemplo, tiene que estar un refugio minero, entre otros elementos a considerar. Ahora, faena minera, ¿qué va a comprender el concepto de faena minera? En la práctica, todas las labores que se realizan desde la etapa de construcción del conjunto de instalaciones y lugares de trabajo de la industria minera extractiva. Y para efectos prácticos, todo esto va a ser faena minera. O sea, minas, plantas de tratamiento, fundiciones, refinería, maestranzas, muelles de embarque, talleres y la instalación y servicios de apoyo para asegurar el funcionamiento de la industria minera extractiva. Es importante entender que si tenemos esta definición de faena minera, este es el ámbito donde Senagiomin va a fiscalizar. O sea, Senagiomin perfectamente puede fiscalizar una fundición, lo puede hacer, porque está dentro del ámbito del concepto de faena minera. Por lo tanto, va a ser un área de fiscalización de servicio. Ya, ahora, ojo, ¿qué te fiscaliza Senagiomin? En primera instancia, todo lo que tenga relación con el reglamento de seguridad minera. Por lo tanto, es importante identificar, por ejemplo, si yo estoy trabajando en una mina subterránea, me tengo que dirigir al título 3, porque acá me va a dar bastantes nociones y bastantes elementos que yo debo cumplir. ¿Para qué? Para tener en consideración a la hora de hacer trabajos en faena subterránea. Y que tampoco son tantos elementos, o sea, son elementos, sí, pero no son elementos tan complejos como, por ejemplo, acuñadura, medición de gases, verificación de tiros quedados, entre otros elementos. Ahora, dentro de los procesos productivos que tenemos como bien importante a considerar en minería, tenemos lo que es extracción de mineral, ya que no es lo mismo hacerlo a rajo que en subterránea, lo que corresponde al transporte de mineral, que el transporte mineral muchas veces puede ser a un depósito dentro de una faena para luego esto ser tomado y llevado a una planta de beneficio, ¿ya? O también el transporte hacia una planta de beneficio en sí, o un transporte directo. Ahora, esto va a depender de varios factores y un factor bien importante es cómo está definido y estructurado una faena minera. O sea, hay faenas mineras que solamente van a hacer la extracción de mineral. Y sí o sí tienen que llevarlo a otro lugar recorriendo un kilometraje. También vamos a tener el caso de faenas mineras que ellos tienen una extracción de mineral y en sus mismas instalaciones tienen cómo procesar el mineral. Y eso no todos tienen las mismas características. Por eso es importante entender de que van a haber procesos que están en su conjunto, que van a participar juntos, o procesos que también van a funcionar de manera aislada. Bueno, tenemos procesamiento mineral, que por lo general uno trabaja siempre lo que es flotación, lixiviación, fundición y refinería. Son como los cuatro más importantes. Ahora, más importante en relación a qué? En relación a la extracción de cobre, para poder tomarlo en cuenta. Y los famosos residuos mineros, que tenemos, por ejemplo, los que corresponden a los relaves, la escoria. Bueno, el relave por lo general siempre va a estar definido de una planta de flotación. La escoria van a estar siempre en una fundición y una refinería, por lo general. Más en fundiciones, en realidad. Y los ripios, que son, por ejemplo, los residuos que se generan de una pila de lixiviación, por ejemplo. Chicos, hasta este punto de la materia que hemos estado viendo, ¿tienen ustedes alguna duda o consulta o algo que no se entienda y necesite que se explique de otra manera? Por favor. No, profesor, muy claro. ¿Todo? Ok, ya.
Ahora, extracción de mineral. En la práctica, la extracción de mineral tiene un objetivo, que es extraer la roca desde la mina para ser enviado a la siguiente etapa. Y esa siguiente etapa puede ser, en la práctica, una planta de procesamiento. ¿Ya? Si ustedes hablan, por ejemplo, planta de procesamiento o planta de beneficio, es prácticamente lo mismo, no tiene mucha diferencia para poder tomarlo también en esa perspectiva. Ahora, la extracción de mineral se puede llevar a cabo mediante dos formas, la extracción a rajo abierto y la extracción en faena subterránea. A priori, diferencia entre ellas, vamos a tener diferencias en el ambiente de trabajo. Si nosotros trabajamos o aplicamos el concepto de gema, que lo vimos un poco en la clase anterior, vamos a tener ambientes con cantidad de oxígeno restringido, como una faena subterránea, y vamos a tener ambientes donde tenemos una ventilación natural, proveniente de qué cosa, de las características del ambiente de trabajo. Y eso hace diferencias, chiquillos, desde el método de explotación, desde los riesgos, desde los procedimientos y las medidas de control que nosotros tenemos que aplicar. Ahora, retirar el material volado desde la frente de trabajo, carquillo, por lo que en esta etapa se realiza en mayor intensidad, lo que es la etapa, por ejemplo, de carguillo en sí, ¿ya? Y esto hay que a veces tenerlo en cuenta porque el transporte, claro, tú puedes decir que el transporte mineral se da siempre la extracción, sí, pero se va a dar quizá no en las mismas magnitudes que uno piensa. Y esto también va a depender del tamaño de la faena que uno pueda estar trabajando. Ahora, una mina a rajo abierto, como lo que tenemos acá, versus una faena o una mina subterránea, en la cual vamos a tener distintas labores. Ahora, si uno hace un poquito el zoom acá, uno se va a dar cuenta de que acá se pueden apreciar ciertos bancos, o los famosos banqueos, ¿ya? Ahora, existen guías metodológicas en relación a los banqueos, de cómo tienen que hacerse, los ángulos de perforación que debe tener, o si uno tiene que hacer un diagrama de disparo en una superficie, en la distancia entre las perforaciones, las profundidades, que eso también viene asociado al volumen que nosotros necesitamos extraer de mineral. O sea, es como que uno sabe lo que tiene que hacerse, pero las diferencias y las magnitudes van a ser variables, ya dependiendo del tamaño también de la faena que nosotros podamos tener. Ahora, en la práctica, estas son las dos más comunes, ¿ya? Las dos más comunes. Ahora, uno puede ver, por ejemplo, que acá tenemos un equipo de perforación, acá tenemos una especie de luz, ¿ya? En esta sección de acá, en lo que es la pared de la caja, porque en este caso esto es la pared, y este es el techo, acá nosotros podemos ver que la sección de la pared, en la parte media, hay habilitado lo que son algunos servicios, que por el tamaño de las mangueras pueden ser perfectamente servicios de agua, aire y luz. Y acá tenemos que ver también una sección o ciertos elementos de lo que corresponde a la famosa cuñadura, ¿ya? Cuando estemos viendo parte de la unidad 4, vamos a trabajar el concepto de acuñadura. Ya vamos a ver la acuñadura manuales, por ejemplo, y también la acuñadura automática o la acuñadura mecánica. Y para eso, chiquillos, vamos a ir trabajando, le voy a mostrar, por ejemplo, este equipo. En el fondo tenemos acá una mini excavadora, pero con un martillo para poder hacer acuñadura. Y en este caso sería este ejercicio, ¿ya? Diferencia entre una acuñadura mecánica y una acuñadura manual, básicamente es las cantidades de trabajo que se puede hacer y también ciertos riesgos. O sea, una acuñadura manual, tú te puedes acuñar perfectamente una zona como la que estamos viendo en la presentación de recién, pero de manera manual te va a demorar quizás demasiado. En cambio, de manera automática o mecanizada va a hacerse de una manera más sencilla. Ahora, también hay que entender algo. En la práctica, la acuñadura también se puede hacer perfectamente una acuñadura mecanizada acá, siempre y cuando la altura de la caja permita que ingrese un equipo. O sea, un equipo como eso fácilmente tiene una altura de 2,40 m, 2,60 m. Entonces, si la caja no es tan alta, quizás no va a poder permitir ingresar un equipo, ¿ya? Ahora, los alturas y los anchos tienen que también tener relación a los equipos o al tipo de equipo que puede entrar. O sea, si esto es bastante chato y bastante angosto, lo más probable es que no pueda entrar, por ejemplo, un camión tolva,
¿ya? O quizás vamos a tener un área de extracción en lo cual va a tener que hacerse una labor de carguío para poder extraer el mineral de una frente hasta una zona de traspaso para que pueda venir un cargador frontal y cargar un camión, ¿ya? Pero eso de aquí va a depender del método de explotación que tenga la faena en sí. Ahora, la extracción de mineral a rajo abierto tiene un objetivo. Esta es la roca desde la mina para ser enviado a la etapa siguiente de procesamiento, que en este caso es el mineral, o a los botaderos, que en este caso es de baja ley, lastre o estéril. ¿Ya? Ahora, hay empresas que se están dedicando de un tiempo hasta ahora a comprar mineral de baja ley y también comprar escorias y desiertos relaves para reprocesarlos. ¿Ya? Ahora, hay ciertos procesos de fundición, por ejemplo, y de plantas de procesamiento, que en este caso para procesos de flotación, que dentro del material que colocan, no solamente van a colocar roca con contenido mineral, sino que también agregan ciertas cantidades y porcentajes, por ejemplo, de escorias, ¿ya? Por si acaso. Ahora, la escoria por lo general es como un material vítreo y muy oscura, o sea, tiene una cantidad de hierro también importante a poder considerarse. Ahora, dentro del objetivo de lo que es, o los principales subprocesos de lo que es la extracción de mineral a rajo abierto, vamos a tener perforación y tronadura de roca, y también lo que corresponde a cargueo y transporte de los materiales y a sus destinos. ¿Ya? O sea, vamos a tener labores sí o sí de cargueo, ya que hace referencia a la extracción del mineral, y el transporte, que va a hacer referencia a lo que es transportar el mineral de un punto a otro. Dentro de la faena, quizás para lugares de acopio, y también vamos a tener, por ejemplo, desde el punto de acopio a una planta o un lugar de proceso, una planta de procesamiento. Ahora, dentro de lo que podemos tener, por ejemplo, como ya como un proceso muy similar a lo que estuvimos viendo como concepto de la clase anterior, podemos tener, por ejemplo, lo que es la perforación, ya un diagrama de disparo de lo que esté perforado, ya, y lo que es la famosa tronadura. Ahora, lo que es el carguío y lo que es el transporte, bueno, en este caso tenemos un contexto de ya gran minería, de lo cual acá tenemos, por ejemplo, esto, si mi memoria no falla, esto puede ser un CAEX, un camión de alto tonelaje en este caso, ¿ya? Y si ustedes pueden darse cuenta la diferencia de escalas, entre, por ejemplo, un camión y una camioneta. O sea, las diferencias son bastante abismantes, ¿ya? Ahora, yo no sé, chiquillos, si alguno de ustedes sabe, por ejemplo, o tiene ciertas nociones de conducción en lo que respecta, por ejemplo, a rajo abierto. ¿Alguien sabe algo, alguna cosa? ¿No? Ya, vamos a trabajar ciertas nociones, chiquillos, entonces, en, en la unidad 4, ya para que tengan más o menos un poco más de conocimiento. Ahora, de una forma u otra, como tenemos el diagrama de disparo perforado, tiene que hacerse después todo lo que es el tema del carguillo llenado de pozos, luego se llenan los pozos, hay que hacer la interconexión entre cada uno de ellos para luego hacer todo el proceso de tronadura. Ahora, lo principal también es que cuando hay ciertas normas de seguridad en este sentido con tronadura, o sea, las personas tienen que disponerse a una distancia de lo que es la labor de tronadura, por ejemplo. Dos, a veces los silencios radiales, tanto silencios de radio como de telefonía. ¿En qué sentido? Muchas veces todo lo que es el sistema para poder ejecutar un disparo va a funcionar también con frecuencias radiales. Entonces, si estamos utilizando quizá una frecuencia radial muy similar a esta, puede producirse un tema, puede también producirse una activación de los explosivos. Eso también hay que también regularlo bien. Ahora, el carguillo y transporte, bueno, acá tenemos pala en este caso, que esto con 4 o 5 palas de estas puede llenar perfectamente una tolva de estas. Y una tolva de esta equivale prácticamente casi a 16 camiones tolva, de los que uno ve habitualmente en una calle y camino público. O sea, para que vean también la magnitud de esto. Ahora, ¿en qué se diferencia un CAEX y un camión de alto tonelaje y una pala? Básicamente en los volúmenes. Cuando uno ve estos equipos, de una forma u otra uno está viendo gran minería. Ahora, lo que es mediana y pequeña, se trabajan, por ejemplo, con camiones tolva, también están, por ejemplo, los camiones dumper. Chiquillos, ¿ustedes conocen los camiones dumper? ¿O lo han visto?
Los chiquillos de minas, ¿no? Ya. Chicos, en la próxima sesión que vamos a tener con ustedes, ya, mi idea es hacer también una parte práctica. Ya quiero que trabajemos con equipo minero, ya, equipo de operación y equipo de apoyo. Así que vamos a hacer ciertas dinámicas con ellos en la próxima sesión, ya, para que también lo tomen en cuenta. Bueno, tenemos la perforación, disparo perforado, dronadura, lo que es carguío, transporte, ¿ya? Y también tenemos el transporte que tiene que hacer con una planta, que en este caso para poder obtener un beneficio, ¿ya? Y los botaderos, que en este caso va a ser de baja ley, lastre o estéril. Ahora, siempre hay que también tomar ciertas consideraciones en cuanto al transporte, el tema de las distancias, las velocidades, como es también la infraestructura vial, por ejemplo, con el tema de los pretiles de contención y entre otros elementos a considerar. Bueno, la extracción de mineral, en este caso una mina subterránea. El objetivo es traer la roca desde la mina para ser enviada a la etapa de procesamiento mineral. Ahora, la extracción subterránea se puede llevar a cabo mediante distintos métodos de explotación. Esta elección depende de aspectos técnico-económicos como las características de la roca o escala de la explotación. O sea, yo no puedo pedirle, por ejemplo, a un pequeño minero que tenga un sistema de explotación, por ejemplo, con equipo de alto tonelaje, sino que ellos quizás no van a tener todos los aspectos técnicos y económicos cubiertos, ¿ya? Porque ellos netamente van a vivir de lo que, del poder de compra que realicen a mí para con ellos. ¿Ya? Ahora, nunca olvidar que van a haber siempre diferencias entre el pequeño, entre la minería en sí, asociado a el volumen de extracción de mineral, ¿ya? Para que también lo puedan tomar en cuenta eso, más adelante. Ahora, los principales subprocesos que vamos a tener involucrados son la perforación y tronadura de roca, carguillo y transporte mineral hacia la planta. Ya, o sea, vamos a tener, por ejemplo, todo lo que es la labor de perforación, que en este contexto se está realizando con un equipo automático, ya que en este caso puede ser un jumbo. ¿Ya? Ahora, por lo general, los equipos de perforaciones en faenas subterráneas a veces son 2 por 1. ¿En qué sentido? Se van a dedicar a hacer una perforación que en este caso lo más correcto es decir pozos, ya que un pozo va a tener un diámetro y una profundidad, ¿ya? Y luego del equipo hacer la perforación, tiene que hacer el cargado de los pozos, o el llenado de los pozos, ¿ya? Ahora, lo que ustedes pueden ver acá de una forma u otra corresponde a un diagrama de disparo. Ahora, el diagrama de disparo lo tiene que diseñar bien un experto en explosivos o en su efecto un ingeniero en minas que trabaje en esto. ¿Para qué? Para poder determinar la distancia entre las perforaciones y la profundidad. La distancia entre perforaciones y la profundidad de estas te va a definir de una forma u otra cuánto es el volumen de mineral a extraer. O sea, ese es como el factor principal. Ahora, menor distancia y mayor profundidad, de una forma u otra, va a ayudar a qué cosa, a poder también hacer una mayor extracción de mineral. Ahora, lo que es importante muchas veces es el carguío del pozo. Me explico. Muchas veces se cometen varios errores en ese sentido. O sea, por ejemplo, tengo este destornillador. Si, por ejemplo, solamente esta sección fuese el pozo, siempre el carguío tiene que hacerse lo más profundo posible para que el efecto de la explosión sea hacia el cuerpo, sea hacia el cerro en el fondo, o lo que yo quiero extraer. Si el llenado se hace en estas secciones de acá, lo más probable que ocurra es que la explosión no va a estar centrada hacia el cerro, sino que va a estar centrada hacia lo que es en este caso la caja. Y va a haber una proyección hacia la caja. Ojo, si tú lo haces más profundo, lógicamente va a haber una explosión hacia la caja. Tiene que tener esa lógica. Pero lo ideal es hacerlo que esta sea la menor posible. ¿Ya? Ahora, siempre importante el tema de las profundidades, que sea el carguío o el llenado del pozo que sea lo más profundo, ¿ya? Y también los distintos elementos que se utilicen para aquello. Ahora, si yo tengo un diagrama de disparo, un disparo perforado en este caso, lo que sí o sí debo tener es el llenado. ¿Para qué? Para poder producir la tronadura en sí. Ahora, lo importante de la tronadura es que una vez que ésta se ejecute, hay que ir al lugar. Ahora, la tronadura de una forma u otra me va a liberar mucho material particulado, mucho polvo, mucha tierra y bastantes gases.
Lo primero, lo más lógico, como medida de control, aunque eso lo vamos a ver en la unidad 4, va a ser que ejecuto Tronaura, perfecto. Primero, para poder ingresar, tengo que medir, esperar que baje el polvo, el material particular en el ambiente, baje. Dos, medir gases. Y tercero, revisar un aspecto bien importante a la hora de meternos acá, si no, no llegar y meterse, es ver cómo está la acuñadura, para ver si hay que acuñar, para poder sacar alguna roca que pueda caer de manera directa a la persona. Una vez que tengamos eso, recién uno va a tener que empezar a verificar una situación, los famosos tiros quedados. Y en este aspecto, quizás un explosivo que no ejecutó, o alguno de sus componentes, en el cual pueda activarse y pueda en el fondo generar una explosión. Lo que hace en ese aspecto, se retira el tiro quedado y se coloca en agua, en un balde con agua. ¿Para qué? Para poder inactivar el explosivo y así en el fondo evitar un riesgo asociado a que quizás verificamos gases, todo lo que implica gases, acuñadura y todo lo demás, y quizás al hacer retiro del material, en las labores de carguío, quizás al no verificar un tiro quedado, el balde puede venir, puede tocar el explosivo y con el impacto este se puede ejecutar. Por eso es siempre importante el tema de verificación de tiros quedados. Ahora, eso no lo hago yo porque yo quiero hacerlo. Y no por un capricho que me nace, tampoco como verificar la acuñadura. Y eso no lo hace por un motivo bien importante. Porque dentro de la explotación de faenas de minas subterráneas y también las distintas guías de seguridad que ha emanado y generado Sendagiomín, te pide eso. Que tú tienes que medir gases, acuñadura y tiros quedados. Y eso es un parámetro importante que Sendagiomín va a verificar los registros de estas actividades. Y en el fondo tú te comprometes a hacerlas para que puedas también tomar eso en consideración. Profe, Sí, da una consulta y toda esa verificación en la práctica, ¿quién la hace? O sea, el prevencionista, supervisor, ¿qué personas se hacen cargo? ¿Se divide por etapas? ¿Cómo se hace? ya. Primero, cuando una persona va a ingresar a faena subterránea, el jefe mina, el que está encargado de hacer la verificación de gases, que es lo primero. ¿Para qué? Para verificar en el fondo si se puede entrar. Ahora, cuando uno va a hacer la verificación de gases, no tengo acá. Mire, la próxima semana le muestro un par de linternas específicas, que son linternas para casco y linterna manual. Cuando uno hace verificación de gases en las distintas frentes de trabajo, uno también que hace, empieza a ver todo lo que es el tema de la acuñadura. Ahora, cuando uno se da cuenta que la acuñadura está bien y lo que hace está bien, recién se hace ingreso a mina. Ahora, cuando uno hace ingreso a mina, lo principal que uno debe hacer es marcar las fichas de uno en el portal. O sea, yo cuando trabajaba asesorando dos faenas subterráneas, dentro de lo que la ley me permite a mí, porque yo no soy experto en seguridad minera, por lo tanto, yo lo que puedo hacer son recomendaciones o sugerencias. En cuanto a lo que es el sector de trabajo, uno se marca. ¿Para qué? Para que cualquier persona que vaya a ingresar o que esté pasando sepa que hay una persona en mina y quién está dentro. Ahora, cuando se verifican los gases y lo que es acuñadura a priori, uno va al trabajador, igual verifica lo que es la acuñadura y también se empieza a hacer la labor de verificación de tiros quedados. Y eso por lo general siempre se hace entre el jefe de turno y el personal encargado de esa labor. O sea, la persona que va a hacer la perforación no necesariamente también la persona que va a hacer el carguillo de los pozos. Y eso va a estar también definido por si tú tienes las competencias y tienes el carnet de manipulador de explosivos. O sea, hay que ser bien concreto, porque en ese aspecto, por ejemplo, puede ir al servicio, el servicio dentro de sus atribuciones puede ingresar a faena y puede preguntar, oye, esta persona que está haciendo el carguillo de pozo, ¿tiene su carnet de manipulador de explosivos? Si no lo tiene, un delito. Y eso va a tener esa complejidad. Ya, ahora, una cosa son las verificaciones previas. Y eso en ese aspecto el jefe de mina tiene que llenar un formulario que diga, por ejemplo, si la labor tanto, se revisó la acuñadura, cómo estaba, medición de gases, y si se hizo alguna actividad de tronadura el día anterior. Muchas faenas lo que hacen es tronadura un día martes, por ejemplo, un día en la tarde, y al día siguiente hacen toda la labor de verificación y en el fondo labores de carguillo porque también todo el polvo y los gases que esté no se van a disipar en todas las faenas iguales, porque si tenemos, por ejemplo, una ventilación natural, esta va a tener que también depender de las condiciones climáticas. Ahora, cuando tenemos eso, que en el fondo esa verificación previa la hace el jefe mina, y también con apoyo de los encargados, ahí recién se puede entrar a trabajar. Ahora,
Lo que uno hace también, si uno sabe a priori que la ventilación no es tan buena, pero permite trabajar, lo que uno hace con los trabajadores, le dispone a uno o en una sección de la faena un medidor de gases. ¿En qué sentido? Para poder estar viendo y escuchando si hay alguna alteración de un parámetro, ya sea, por ejemplo, oxígeno, monóxido, y bueno, también lo que corresponde a los humos nitrosos y a lo que son los LED, Low Exposure Level, que en el fondo si tenemos algún material que puede favorecer una explosión. Y esa labor de estar verificando constantemente, eso es parte también del trabajador. Y si tú estás haciendo labores subterráneas y tú te das cuenta de que tu labor está cambiando algún tema de la acuñadura, es también tu obligación como trabajador ir a acuñar nuevamente. Ya, no sé, Rodrigo, si eso quedó más o menos claro. Sí, profe. ¿Sí? Sí, quedó muy bien. Gracias. Ya nada, chiquillos. Ya, chiquillos, lo dejamos hasta acá. Nos vemos entonces la próxima semana. Ya, recuerden, si van teniendo dudas o consultas, me las realizan. Ya, yo les respondo siempre los correos lo más pronto posible. Ya, chiquillos, así que si no hay más, nos vemos la próxima.